Entonces decíamos, vamos a empezar de nuevo, Nunca faltes, Marce. vamos a empezar de Le nuevo. avisa a todos los profes siempre. ¿Estás grabando? Bien, bien, muy bien, muy bien. Entonces decíamos que la naturaleza es un conjunto de energía finita que se va intercambiando. ¿Eh? La energía solar, la energía eólica, la energía del mar, las plantas, todo lo que deriva del carbón, el petróleo, el animal. Por ejemplo, ven los animales que en un momento poblaron la Tierra, los dinosaurios, se convirtieron en petróleo y el petróleo se convirtió en energía y en energía en el hombre también cuando los seres humanos y los seres vivos se fallecen, digamos, toda sus restos se convierten también en energía para el suelo. Entonces vuelve, claro, la energía fósil y vuelve toda la naturaleza. O sea, todo es una energía que va y vuelve. Lo que ha hecho el hombre, ha descubierto la forma de generar cierto tipo de energía para ser aprovechada. Por ejemplo, inventar la energía eléctrica ha sido un gran invento, un gran descubrimiento para la humanidad. Con eso se ha podido hacer muchas cosas modernas, como por ejemplo la era industrial, maquinarias, motores, industrias, autos, aviones, se han inventado los aviones. Recuerden ustedes algo muy importante. De Edison, por ejemplo, que fue uno de los hombres más inventores de la historia, tiene registradas cerca de 1000 patentes entre todas las cosas. De las cosas más importantes que hizo Edison, todo el mundo se acuerda de la lamparita, de la lamparita incandescente. Si ustedes ven una película que se llama Edison el hombre, realmente es extraordinaria esa película porque muestra cómo el ser humano en la época de Edison, digamos, los años 1800 y pico, comenzó a realizar inventos por su propio, digamos, interés de descubrir cosas. Es lo mismo que ustedes hoy pueden inventar cualquier cosa, digamos, porque estamos en la misma situación que Edison, un poco mejor, porque tenemos más información, porque tenemos internet, porque tenemos información más a la mano. En ese momento era muy complicado. Entonces, Edison inventó el fonógrafo, por ejemplo, la grabadora de sonidos, inventó también la lamparita y, bueno, y varias cosas más. Pero, digamos, la energía eléctrica justamente fue un tema, todo un tema en esa época, porque Tesla había descubierto también la energía eléctrica, pero en forma distinta a la que había descubierto Edison. Edison descubrió lo que era la energía eléctrica continua, o sea, la energía eléctrica en una pila. En cambio, Tesla había descubierto la energía eléctrica alternada. Fíjense, esta es la energía y acá tenemos los dos tipos de energía. La energía continua, la de la roja, la que se ve roja, es la que había descubierto Edison. Y Tesla descubrió que esa energía era muy complicada de transportar y de almacenar. ¿No? ¿A dónde vamos a almacenar semejante cantidad de energía y ser distribuida por todo el mundo? En cambio, Tesla comenzó a descubrir que la única forma de entregar una energía asequible para el ser humano era a través de la energía alterna. Hubo un juicio muy importante, hay una película muy interesante ahí entre Tesla y un juicio que hace Tesla en contra de Edison y que le ayuda la Westinghouse, que era una de las empresas, la General Electric también, que era una de las empresas de esa época. Y bueno, al final de gana el juicio, arreglan por un monto, qué sé yo, y queda la energía alternada como la energía que se va a distribuir en todo el mundo. Fíjense que esa energía que estamos viendo, la azul, que es una forma de onda determinada, coincide con la vuelta de el generador. O sea,
una onda que comienza en 0, va hasta donde dice la palabra AC allá arriba, pasa por 0, llega hasta un punto de -1, o sea, de menos AC, y vuelve a 0, hasta ahí es la onda completa. Es una onda que responde a una vuelta de 360 grados de un motor o de un rotor. ¿Vieron cuando vimos la central de la caverna? Cuando empezaba a rotar el generador, abrían la bomba de agua y empezaba a rotar. Esa rotación siempre en Argentina es de 50 veces por segundo. O sea, en un segundo gira 50 veces. De ahí salen los 50 Hz o 50 ciclos por segundo. ¿Se entiende? Cuando ustedes compran algo, ustedes cuando compran alguna cosita eléctrica o lo que sea, van a encontrar atrás que las características son 220 voltios a 50 Hz. Si ustedes se fijan en cualquier elemento eléctrico, plancha, lavarropa, aire acondicionado, lo que sea, van a ver que existe una nomenclatura de tensión de VAC, o sea, Volt de Alternating Current, que quiere decir voltios de corriente alterna, que es la parte azul, digamos, y la frecuencia, que son los 50 ciclos por segundo, que es 50 veces que la onda se repite en un segundo. Es como si anduviera un motor 50 vueltas por segundo, que es más o menos 3.600 RPM. O sea, 3.600, 5 por 3, 3.000 vueltas por minuto. RPM es revoluciones por minuto. Entonces, si en un segundo hace 50 vueltas, en un minuto hace 3.000 vueltas. ¿Está bien el razonamiento? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Chicos, ¿hay alguna duda? Sí. Sí, se entiende, profe. Las chicas que me pidieron que explicar, ¿lo entienden así? Vamos. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es el DC o la corriente continua? Eso es lo que nosotros medimos en nuestras pilas o en nuestras baterías. Por ejemplo, la batería del auto mide 12 voltios, continuo. 0 a 12 voltios, negativo y positivo. Una pila común, una pila cualquiera, esta batería, por ejemplo, que es una batería de alarma, de motor, lo que sea, esta batería tiene 12 voltios, 12 volts de corriente continua. Y si ustedes se fijan acá, no sé si alcanza a ver, ahí están las especificaciones que dice 12 volts de corriente continua. Bueno, ahí van a ver que aquí sí se puede almacenar. Y esta es el tipo de batería, no esta en particular, pero este tipo de baterías son las que tienen los autos eléctricos. Y también tienen las granjas solares, es decir, los lugares donde el sol incide sobre la superficie de un panel solar y acumula esa energía en una batería. Luego, esa batería es pasada electrónicamente por un aparato que se llama conversor o convertidor y convierte la corriente continua en la corriente alterna para ser utilizada en las casas. ¿Se entiende? O sea, todo lo que sea que no rota, por ejemplo, la usina eólica rota. El eólico rota 50 veces por segundo para generar una energía eólica y alterna. En realidad, no hace 50 vueltas el palón de 50 metros por segundo, sino que adentro tiene una relación de engranajes, ¿no es cierto?, que por cada vuelta que da la pala esa grandota que ustedes van a ver
en una cadencia más o menos una vez cada 2 segundos, más o menos, que da la vuelta. Adentro hay un multiplicador de engranajes que hace que el generador interno circule 50 veces por segundo. Entonces, el periodo, como decíamos acá, es un periodo completo, son 50 veces por segundo que rota. Entonces, es una corriente alterna y la otra es una corriente continua o una tensión continua. Normalmente, la casa tiene 220 voltios de corriente alterna, ¿no? En este país son 220 voltios. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, es de 110 voltios. O es 220 voltios o son 110 voltios. ¿Por qué esa diferencia, profe? ¿Cómo? ¿Por qué esa diferencia? Y por la forma de que, porque cuando los primeros que adoptaron esta tecnología fueron los estadounidenses, por ejemplo, o los países del primer mundo. Ellos no, en realidad, calcularon la corriente que iban a aprovecharse para las luces y qué sé yo, no pensaban que iba a ser mucho más alta ni mucho más eficiente. Entonces pusieron un valor de 110 aleatoriamente. Entonces nosotros, como lo aplicamos mucho después, para que nuestros generadores no fueran tan grandes, porque recuerden que hay una fórmula que dice que la potencia es igual a la corriente por la tensión. Entonces, a la misma potencia, la corriente va a ser exactamente la mitad en 220 que en 110. Por eso que son convenciones directamente. No hay ninguna explicación lógica ni científica por lo cual sean 110 o 220 voltios. En ese momento se inventaron 110 y bueno, y quedó ese valor. Es imposible dar vuelta a todo, digamos. Es como si ustedes se recuerdan las normas de televisión en los años 80, NTSC y PAL. ¿Se acuerdan eso? Sí. Antes de la televisión digital había normas analógicas que eran distintos tipos de normas. Bueno, los primeros que tuvieron televisión color fueron Estados Unidos, inventaron una norma. Después, los otros países mejoraron esa norma, la mejoraron y pusieron otra norma, pero era imposible cambiar todos los televisores de Estados Unidos a una nueva norma, digamos. Quedó la norma NTSC. Yo recuerdo que en la época mía, cada televisor que venía de afuera había que convertir la norma. Y era un despelote hacerlo. Bueno, por ahora vamos a dejar este tema y vamos a pasar a lo que es realmente importante, que es qué es la resistencia, qué es el voltaje y qué es la corriente. Es como que si tomáramos la fuerza es la tensión, digamos, lo que está acá adentro, acumulado, es como si yo estuviera agarrando un resorte y lo estuviera apretando para juntar fuerza. Es lo que está haciendo la persona de la izquierda. Está haciéndole fuerza a una corriente que es la que va a circular por este polo, va a pasar por una resistencia y va a volver al otro polo. De acuerdo a lo que yo le ponga acá, entre estos dos polos, si yo le coloco un cable directamente, ¿qué va a pasar? Va a haber un cortocircuito, es decir, va a haber un chispazo muy importante porque no va a haber prácticamente resistencia al paso de la corriente. Por eso cuando uno toma un cable de 220 voltios, los une a los dos, hay un chispazo muy importante porque el cable prácticamente no tiene resistencia. ¿Está bien? En cambio, si yo le pongo una plancha al medio, si yo coloco la plancha tiene una resistencia eléctrica interna de la cual produce calor y por eso plancha las camisas. Esa es la historia. Si yo al medio le pongo un motorcito para hacer un licuado, tengo una licuadora.
Si yo en el medio le pongo un televisor, tengo como resistencia eléctrica el televisor. Si yo al medio le pongo una computadora, la resistencia eléctrica va a ser la computadora. ¿Está bien? Y la cantidad de corriente va a ser la sumatoria de todos los elementos que le ponga, desde el polo positivo hasta el polo negativo. Entonces ese va a ser el flujo de electrones que va circulando entre cada uno de los átomos internos de lo que le pongo al medio. Por eso la resistencia va a depender de lo que yo le coloque. Ahora, ¿qué pasa? ¿Gasto lo mismo con una lamparita, por ejemplo, LED, que con una plancha? No. No. No, para nada. ¿Por qué? Porque la resistencia que opone al paso de la corriente el LED es mucho mayor que la resistencia que le opone una plancha. Al ser mayor, la potencia baja. La potencia baja notablemente. Por lo tanto, el gasto de energía eléctrica es menor. Por eso es importante que en las ciudades inteligentes nosotros tratemos, en lo posible, de que todo lo que le pongamos entre el polo positivo y el polo negativo sea de mayor resistencia posible, pero con la mayor eficiencia posible. Si yo voy a comprar una lamparita, por ejemplo, de 100 watts, ¿no? Y me da una determinada cantidad de luz, y voy a comprar una lamparita LED de 15 watts y me da la misma capacidad de luz, significa que yo estoy produciendo un menor consumo de energía para un mismo resultado. ¿Se entiende? Por eso que las ciudades están reemplazando las lámparas incandescentes de las calles por lámparas LED. Porque la resistencia que ofrecen las lámparas LED es mucho mayor que la resistencia que ofrecen las lámparas incandescentes. Es decir, gastan más. La potencia es mayor, pero la luz es la misma. ¿Está bien? Esa es un poco la idea de lo que son las lámparas LED de las casas. La resistencia es directamente proporcional a los voltajes sobre la corriente. Este se llama la ley de Ohm, OHM, la ley de Ohm. No tienen que saberlo esto, simplemente para que ustedes se den cuenta cuál es la importancia de la energía y la importancia que tiene el ahorro de la energía. Si yo tengo una plancha, por ejemplo, de mayor eficiencia, es porque la plancha tiene un control de temperatura, que cuando llega a una de temperatura definida, vieron que la plancha ahora tiene un control, es como un potenciómetro arriba, las planchas modernas, que dice, bueno, planchar lino, planchar lana, planchar, qué sé yo, lo que sea, y va variando, digamos. Entonces, al variar eso, hace que cuando la temperatura de la plancha llega a un determinado nivel, ¡puc!, corta la energía. Y la inercia de la superficie de la plancha, que sería el pedazo de hierro que tiene abajo, ¿no?, hace que demore mucho en enfriarse. Entonces eso hace que la plancha sea más eficiente que las planchas de antes. No sé si ustedes se acuerdan, las planchas de antes no tenían ningún regulador. Ustedes la enchufaban y empezaba a calentar, y más vale que planchara, si no se ponía el rojo vivo. Bueno, espero que esto yo se los voy a dejar después ahí para que lo vean. Y la otra cosa que quería comentarles es la diferencia entre lo que es analógico y lo que es digital, ¿no? Entramos a la era digital. Terminamos el tema de la energía. Más que eso no vamos a ver de energía, porque entrar a investigar mucho más que eso ya sería, digamos, un curso de electrónica, y no es lo que yo percibo en este curso.
lo que yo persigo es que ustedes se den cuenta del factor importante de la energía y de lo que significa el mal gasto de la energía. Eso es importante. A mayor resistencia, menor gasto de energía. En el tema analógico y digital es un tema muy apasionante porque nosotros los seres humanos somos básicamente analógicos. O sea, nosotros somos analógicos. Yo puedo, no es que yo me muevo o no me muevo. Me muevo poco, me muevo mucho, me muevo despacio, me muevo rápido, me muevo para arriba, me muevo para abajo, pero no siempre de la misma manera. En cambio, lo digital, fíjense, los valores analógicos de la imagen de arriba son infinitos valores, entre un mínimo, 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 a un máximo, máximo, pasando por infinitos valores. Por ejemplo, ¿cuántos colores conocemos? No sé. Según estudios hechos por los primeros que crearon los televisores color y los monitores de computadoras, teóricamente el ser humano puede reconocer hasta 16 millones de colores distintos. Estamos hablando de 16 millones de colores distintos. Yendo desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, digamos, ¿no? Pasando por todos los colores de la naturaleza. Entonces, quiere decir que si yo quiero definir un color, lo tengo que definir en base a 16 millones de parámetros. ¿Cómo hago si la parte digital es solamente unos y ceros? Fíjense. Fíjense en la parte de la izquierda. Nosotros tenemos un dibujo de una señal cualquiera. Por ejemplo, puede ser una voz, un sonido. Nosotros somos también analógicos del oído. Es decir, nosotros escuchamos infinitos valores de tonos, de potencia de voz, de potencia de música, de ruido, reconocemos ruidos. ¿Y cuál es la tecnología de reconocer eso? A ver si lo tengo por acá. Acá está, miren. Esta es la tecnología que nosotros tenemos en el oído. En el oído entran las ondas sonoras. Esto lo deben haber visto en tercer grado del primario o cuarto grado del primario, donde ese pequeño cosito blanco que está al medio, que se llama tímpano, vibra y golpea al nervio óptico, que está al ladito. Fíjense. Al ladito hay como un nervio óptico, nervio auditivo, y eso vibra, y la cantidad de veces que vibra, y con la intensidad que vibra, me va a dar el tono y el volumen. Infinitamente distinto a lo que es una cosa de 1 y 0, digamos. Es, ¿escucho o no escucho? No, acá es, escucho un tono bajo, escucho un tono fino, un tono bajo, un tono fuerte, un tono débil. Entonces, todo eso que estoy escuchando se va traduciendo en la cantidad de vibraciones que tiene eso. ¿Cuál es el rango de vibraciones? ¿Cuántas veces por segundo puede vibrar eso? El ser humano, de acuerdo a lo que recién decíamos de los colores, que puede determinarse más o menos unos 16 millones de colores que un ser humano puede ver, el ser humano normal, sin ir a un violinista acostumbrado a escuchar tonos agudos muy importantes, puede escuchar entre 300 ciclos por segundo o 300 veces por segundo que se mueva eso, hasta unos 35.000 veces por segundo.
O sea, un tono muy grave, un grave de esos, como por ejemplo un tono de un bajo de música, 300 ciclos por segundo, hasta un tono de un agudo muy agudo que puede llegar a los 35.000 ciclos. Habría que hacer un generador de ciclos y ver hasta cuánto escuchan ustedes. Eso lo hacen los fonoaudiólogos cuando ustedes quieren entrar a una fábrica o lo que sea, para ver qué grado de oído tengo de cada lado, ¿no? La audiometría, Doc. La audiometría, Sí. exactamente. Se llama audiometría. Es una forma de saber cuánto está gastado o no, o cuánto está, digamos, naturalmente el oído puede escuchar, hasta qué cantidad de ciclos por segundo. Cuando yo hablo de ciclos por segundo, estoy hablando de veces por segundo que va la voz moviendo el aire, porque eso se mueve en base a la onda sonora que se mueve por el aire. Es como si yo tirara una piedra en un río y la onda sonora, la onda del río, digamos de la onda de la piedra, fuera generándose. No es lo mismo tirar una piedra grande, estamos en presencia de un sonido grave, a una piedra chiquitita que estamos en sonido, en presencia de ondas finitas, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando veamos el tema de lo que es analógico y lo que es digital. Acá hay una persona que quiere entrar y lo vamos a admitir porque somos buenos. Sí, profe Hormela, se le había cortado la luz. Ah, bueno, ahí va. Hola, de nuevo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna aclaración que quieran que les haga? ¿Alguna aclaración? ¿No? Bueno, entonces me tomo un mate. Se lo doy a mi mujer. Ay, la queremos conocer, ¿no se puede? No, pero no está en condiciones. Ya la vamos a conocer, ya la van a conocer. Así se levanta de la siesta. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Yo estuve trabajando todo el día. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a entrar en un mundo fascinante que es el mundo de lo digital. Por supuesto que, vuelvo a repetir, para aquel 50% que ya lo tiene hasta acá, el tema digital, ya lo sabe, qué sé yo, bueno, aguántenme un poquito mientras explico al otro 50%. Todo el mundo hoy está hablando de la era digital, ¿no? De la televisión digital, del sonido digital, de estas cositas que graban digitalmente, que dicen, acá no hay ninguna cinta analógica, no hay nada que grabe en realidad en forma analógica, es todo digital. Todo ingresa aquí en formato de unos y de ceros. La era digital es unos y ceros. Por eso se llama digital, porque es un dígito, un solo dígito. Código binario. Código binario. Es un solo dígito que puede ser así o puede ser así. O es así o es así. O es 0 o es 1. O es positivo o es negativo. O es verdad o es mentira. O es peludo o es pelado. No hay término medio. Yo soy medio pelado, por ejemplo. No, yo no podría ser digital. Sos analógico. Analógico, exactamente. Nosotros somos analógicos. Nuestra vista, nuestro sentido del oído, nuestro sentido del gusto. Si tuviéramos, por ejemplo, si fuéramos digitales en algo, yo debería sentir un gusto dulce y un gusto salado, nada más.
No un poquito dulce, un rico dulce, un dulce de leche, un dulce de damasco, un dulce de membrillo. Sino o dulce o salado. Tendría que escuchar un solo sonido o ninguno. Tendría que ver un solo color o ningún color. O blanco o negro. ¿Me entienden? Nosotros somos analógicos en todos los aspectos. Tendríamos que movernos solamente hacia un lado o hacia otro. Todos estos movimientos son analógicos. Todos los movimientos son analógicos. Todos los sentidos son analógicos. Entonces, como el ser humano es analógico, lo que se inventó hace 100 años, se inventó todo para el ser humano. Es decir, una grabadora, fíjense en las grabadoras, no sé si se acuerdan, bueno, algunos se va a acordar, por supuesto, las cintas magnéticas, los cassettes de audio, los cassettes de, bueno, ya los cassettes de video ya venían más o menos digital, pero todo lo que por ejemplo, los discos de pasta vienen todos con una rugosidad determinada, que es todo analógico, es decir, la cantidad de rugosidades que tenían los discos, que tienen todavía los discos de pasta, los discos esos que giran y van a una púa, son todos analógicos, ¿no? Los televisores antiguos eran televisores totalmente analógicos. No, era imposible pensar que hoy íbamos a tener un televisor acá, por ejemplo, en este formato de televisor que es prácticamente un medio centímetro. Nunca íbamos a... Sin el tubo de rayos. Sin el tubo de rayos catódicos, por ejemplo, ¿no? Que el tubo de rayos catódicos es otro invento extraordinario que se inventó en los años 40 más o menos en Estados Unidos. Estamos hablando ni siquiera de 100 años. Fíjense, estamos hablando 80 años de la invención del televisor analógico. Estamos hablando de 50 años del televisor color. Estamos hablando de menos de 40 años de televisor color en Argentina. Y ahora estamos hablando menos de 5 años o 6 desde que se adoptó la tecnología digital en los televisores y prácticamente se masificó el mercado de los televisión, por ejemplo. Desde aquel primer televisor blanco y negro analógico, con las válvulas y todo lo que significaba eso, a este televisor actual prácticamente ha pasado 80 años, no más que eso, ¿no? Y el hombre tiene en la Tierra 1 millón de años. Imagínense en todo lo que ha pasado en estos últimos 100 años. Lo privilegiado que somos de nosotros y los privilegiados que van a ser nuestros futuros nietos y hijos y nietos de ustedes, por ejemplo, que son muy jóvenes todos. Otro que está queriendo entrar. Profe, también están los amplificadores de válvula que todavía se usan. Exactamente. Todo lo que fue la electrónica de los 50, de los 60, de los 70, eran todas cosas analógicas. Entonces, el procesamiento digital es cómo pasar de una señal analógica, como es la que la de izquierda, a una señal digital, si solamente tenemos unos y ceros. Bueno, para eso se inventó, o se descubrió, o se analizó lo que se llama el álgebra de Boole, o el álgebra booleana, donde cada señal podría ser representada por una cantidad de unos y ceros. ¿Está? Por ejemplo, fíjense en acá, miren. Les he encontrado que es muy interesante, este cuadrito. Abajo tenemos la señal analógica, que puede ser cualquier cosa. Puede ser una señal de video, una señal de audio, una señal o un color, por ejemplo, o varios colores. Entonces, ¿cómo van a ser representados? Fíjense, con 3 bits o 3 unidades de binarios, puedo representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posibilidades que van de todos ceros
a todos unos, pasando por 0001, por 001, por 010, por 101, por 001, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 8 posibilidades. Y acá estamos analizando en el segundo, donde dice salida de la digital analógico, una señal casi parecida a la que está abajo, pero con valores lógicos, es decir, valores completamente lógicos. Por supuesto que esta señal que está abajo no es fielmente lo que reproduce arriba, ¿no? Pero se asemeja. Entonces, para poder lograr esta señal, nosotros tenemos que aumentar la cantidad de unos y ceros. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos a esto? ¿A qué fórmula responde todo esto? A esta formulita, miren. Esta formulita viene a formar parte de la ciencia de la estadística, donde hay permutaciones, combinaciones, etc. Nosotros vamos a tomar lo que se llama combinación de n elementos tomados de combinación de dos elementos, lo que se ve arriba, tomados de n en n. Los dos elementos que son el 1 y el 0. Siempre son dos elementos. Tomados de n en n es igual a 2 elevado a la n. Es decir, que si volvemos nuevamente atrás, decimos que 2 elevado a la 3 es ¿cuánto? 8. 8. Entonces son las 8 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades. ¿Ven? 2 elevado a la 3. Vamos de nuevo acá. Por ejemplo, los ejemplos de abajo. N igual a 4 sería 16. Entonces, si nos vamos acá, acá tendríamos esta señal sería un poquito más perfecta si pudiéramos tener un bit más. ¿Entienden por qué? Porque en lugar de 8 señales, ya tendríamos 16 posibilidades distintas. Si la elevamos un poco más, por ejemplo a 8, tenemos hasta 256 señales distintas. Entonces, esta representación que tenemos acá abajo, la señal analógica de abajo, podría ser representada por 256 distintas señales. Entonces sería mucho más perfecto que eso. ¿Saben a qué me hace acordar esto? A los píxeles. No sé si ustedes vieron la película Pixels o la película Pac-Man, donde los Pac-Man vuelven del futuro, mandan una señal al espacio y después los extraterrestres toman la señal de los 80 y crean los Pac-Man. Entonces vienen los Pac-Man malos a la Tierra y empiezan a comer a los autos. Bueno, una película muy, muy tecnológica y muy, muy rara, pero muy linda. La verdad que me gustó mucho, porque yo era de la época donde recién comenzaban las computadoras. Recuerden que yo, la PC, la primera PC nace en el año 82. Y las primeras computadoras nacen en los años 70 a nivel familiar. Estamos hablando de Commodores, no sé si se acuerdan las... Profe, Sí. miren lo que tengo acá. ¿Qué tenés, querido, ahí? Ah, la Commodore 128. No, la 64. La 64. Es el manual. Muy bueno, muy bueno. Es el manual. La Commodore 64 fue una de las primeras máquinas que hubo así a nivel juego y a nivel casa, ¿no es cierto? Entonces la Commodore 64, ¿por qué se llamaba 64? Porque este número, el N que estamos mostrando ahí, eran 64. Entonces 2 a la 64 podía direccionar una cantidad de memoria RAM
ustedes deben saber ya que es una memoria RAM, ¿no? De una RAM de una computadora, podía direccionar creo que 64.000 o 65.536 posiciones. Entonces, es importante tener en cuenta que las primeras computadoras, cuando decían 64, eran que los procesadores podían direccionar 64.000 posiciones de memoria. Entonces podíamos poner ahí algunos memorias. No quiero embadurnarlos con ese tema, pero es importante ver que la era digital viene a formar parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida analógica, gracias a que cada valor analógico que nosotros podemos interpretar con nuestros sentidos, se puede identificar con una cantidad de bits que querramos. Por ejemplo, si nosotros consideramos que queremos definir 1.000.000 de colores, 1.000.000 de colores, tenemos que tener este número n elevado a la 20 o a la 24, no me acuerdo si era 2 a la 24, habría que sacar, pero son 1.240.000 posiciones de memoria o posiciones distintas, yendo de un color blanco a un color negro, por ejemplo, yendo por todo el medio, 1.000.000 de veces. O sea, por ejemplo, a ver, para darles un ejemplo, la posición, acá está, miren acá abajo, ahí está, 2 a la 24 es 16.777.216. Entonces quiere decir que si yo quiero representar todos los colores que el ser humano ve, que puede identificar con su ojo, puede identificarlo con una cantidad de unos y ceros de 24 posiciones. Por ejemplo, un color gris clarito pero con un poquito de rojo, miren lo que le estoy diciendo, puede ser que la combinación sea 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, hasta llegar a las 24 posiciones. El otro color, por ejemplo, un color, por ejemplo, rosita junto con un tono grisáceo, puede ser también otro color identificado con una determinada cantidad de 24 unos y ceros, que puede ser 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, cada parámetro lógico, o analógico, mejor dicho, cada parámetro analógico puede ser convertido a digital con una cantidad de unos y ceros que nosotros querramos. ¿Está? Y una capacidad de memoria, por ejemplo, supongamos un disco o, por ejemplo, una memoria RAM. Vamos a ver, este celular tiene 32 gigabytes, o sea, 32.000 millones de bytes. ¿Qué es un byte? Vamos a ver qué es un byte. Un byte es 8 bits. Un byte es 8 bits. ¿Y qué es un byte? Un byte es, a ver si lo tengo por acá. Acá está. ¿Qué es un byte? Son letras mayúsculas, letras minúsculas, signos de puntuación, símbolos especiales e instrucciones de bajo nivel de procesamiento. O sea, si yo les mando un mensaje ahora al grupo diciendo hola, le estoy mandando 4 bytes. La H, la O, la L y la A. Le estoy mandando 4 bytes. Si yo les mando una foto por WhatsApp, cualquiera, le estoy mandando 1024 posiciones por 768 posiciones, por 16 millones de colores cada posición. Imagínense la cantidad de datos que son esos, la cantidad de unos y ceros que son. ¿Me entienden? No es lo mismo ponerle hola
la velocidad con que llega Hola, a la velocidad y el ancho de banda y la cantidad de datos que voy a necesitar para enviar una foto. Ni qué decirle de enviarles un video. Ni qué decirles. ¿Qué sería un video? Serían 25 fotos por segundo, de las que te nombré recién, 1024 posiciones por 768 posiciones por 16 millones de colores cada uno, por 25 veces por segundo, por cantidad de segundos que dura el video. Imagínense lo que es ver una película en Netflix, por ejemplo, que están una hora y media viendo la película. ¿Qué cantidad de bits y de bytes y de unos y ceros está transmitiendo la información de la Internet para que yo pueda interpretar un video? Si yo pudiera ser una computadora, lo que vería serían solamente unos y ceros. ¿Me entienden? Es importante que demos conocimiento de esto, porque la cantidad de datos que están pasando en el aire en todo momento, es tanta la cantidad, es tanta infinita la cantidad, ni qué decirles, por ejemplo, de la capacidad que tienen hoy las computadoras, por ejemplo, o la capacidad que tiene Google en almacenar datos, o la capacidad que tiene los servidores de Internet de Netflix. ¿Cuánta cantidad de datos deberían estar disponibles en una granja de servidores? Por eso se llaman granjas de servidores, porque son cuadras y cuadras con un montón de cantidad de datos incorporados de unos y ceros dentro de los discos rígidos y dentro de las memorias y dentro de las cosas, ni qué decirle de YouTube, por ejemplo. Que es incomprensible, por ejemplo, pensar hoy en una capacidad infinita de datos. Es incomprensible, pero prácticamente, si tuviera que mostrarle cómo es Google por dentro, tendría que mostrarles, por ejemplo, que está al lado del mar, ¿no? Está al lado del mar, en la parte oeste de Estados Unidos, en Santa Clara, California, creo que es, donde se extrae el agua de mar para entrar a un circuito de enfriamiento de servidores y para volver nuevamente el agua de mar al mar, por supuesto, con una temperatura mayor a la que entró, aprovechando que esa zona, el mar es frío. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene de almacenamiento es tan grande que no les alcanza ningún ventilador del mundo para enfriarlo. Entonces tienen que enfriarlo por agua. Pasa el agua, no sé si ustedes deben tener, alguno de ustedes, alguna máquina de juego, alguna máquina que se dedique a juegos, y a veces son tan grandes o tan veloces la capacidad de video de los juegos que tienen que refrigerarlo por agua. Tienen como una especie ¿cómo se llama? De lo que llevan los autos, Tiene una mini turbina. No, ¿cómo se llama? ¿Nitrógeno? No, el auto ¿Líquido tiene refrigerante? Radiador. El radiador de aire. Entonces, entra el agua, pasa por un disipador del microprocesador de video, porque el juego exige gran rapidez, y la rapidez requiere mucho calor, mucha energía. Y esas computadoras tienen que ser refrigeradas por agua. Si ustedes se fijan en algún video, van a ver computadoras para juegos que son extraordinariamente veloces y que son refrigeradas por agua. Bueno, a eso me refiero. La capacidad que la Internet y la capacidad que las computadoras modernas tienen supera ampliamente la mente humana, digamos. Uno no puede comprender
que en un segundo, por ejemplo, haya 16.000 millones de instrucciones. Cuando yo hablo de 16 gigahertz o 1 gigahertz, por ejemplo, la velocidad de estos microprocesadores que están aquí adentro están en el orden de los gigahertz, o sea, gigaciclos por segundo. Estamos hablando de estos ciclos por segundo, de estos. Este periodo de tiempo, que antes decíamos que era de 50 ciclos, ahora en los procesadores son de miles de millones de ciclos por segundo. Entonces, lo que se produce dentro del microprocesador, dentro de la cápsula del microprocesador, es tan poderoso y es tan rápido que por eso se pueden ver los videos que se ven. Por eso yo puedo en mi mano tener un video, grabar un video y enviárselos a ustedes en forma inmediata. La capacidad de cálculo, la capacidad de implementación y la rapidez con que las computadoras de hoy han beneficiado al hombre y han beneficiado a la comunicación, que va a ser nuestro próximo tema, es extraordinario. Profe. Así que, bueno, esto le quería dejar como colorario de hoy. Profe, Sí, dígame. una curiosidad nomás. Sí, El manual este que yo tengo es de la época, acá hay una retransmisora de televisión, sí, y es de la época cuando llegó la primera, puede ser la primera parte digital sí, a la zona. sí. Y tengo en mi mano un apunte que era de mi papá, Ajá, que lo que usted decía de los 24 rectángulos sí, para hacer una imagen en la sí, Commodore 64 claro. con la imagen, con el logo de la retransmisora. Ah, perfecto, claro. Esos se llaman píxeles. Ajá, los píxeles. Claro, Con los comandos y todo que tenías que ingresar algunos exactamente, comandos que tenías que ingresar en la Commodore 64. exactamente, exactamente. No sé si se acuerdan o algunos se debe recordar o debe haber visto que el primer juego que hubo en televisión o computadora era el tenis, donde teníamos dos potenciómetros que subían y bajaban como unas paletas. Tipo las tablitas. Exactamente. Y había una pelotita que iba y rebotaba. ¡Ping! ¡Tum! ¡Tum! Rebotaba. Iba acelerando. Esos eran píxeles. Un píxel así grandote, o sea, un píxel de 1 centímetro aproximadamente. Entonces, como los primeros procesadores eran procesadores de prueba y se calentaba mucho, etcétera, no podíamos hacer demasiado. Entonces, los televisores nos servían como método para ver lo que pasaba dentro de la computadora. Entonces, esas primeras computadoras se conectaban directamente en forma analógica al televisor. O sea, había una transformación digital a analógica en un aparato que se podía poner canal 3 o canal 4, no sé si se acuerdan. Se pone canal 3 o canal 4. ¿Por qué canal 3 o canal 4? Porque normalmente no había esos canales en ninguna parte del mundo. Los canales empezaban a partir del 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las televisiones, los televisores de todo el mundo tenían 12 canales nada más. Si se acuerdan, Sí, me acuerdo. memoriosos, cuando uno cambiaba de canal con una palanca, ¿no? Antes de los controles remotos, etc. Sí, había una perilla y después había como unos cositos que vos ibas moviendo y agarrabas otras transmisiones también. Así, Qué nostalgia. Tenías que sintonizar como si fuese una radio, así de a exactamente, poquito para enfocar bien la imagen. exactamente, la sintonía fina. Y después tenían que mover la antena para que la antena no daba los fantasmas, etc. No, Estamos analógicamente nostálgicos. no, sí, sí. No Pero llegamos vos sabés- todavía el internet a la parte donde estabas en tu casa, digamos, y levantabas el teléfono y tu mamá, cortá eso que te va a ir. ¿Viste? La Claro, típica.
Uno pasaba Claro. por el frente del televisor y se cambiaba la imagen, porque uno estaba también recibiendo la imagen del televisor. O por ahí le poníamos las antenas arriba de los teles para poder verlo, arriba del mismo tele con una papa, qué sé yo, bueno, La papa y y dos agujas de tejer. dos agujas de tejer. Tal cual, tal cual. Yo no sé cómo habrá sido ahí en Reconquista, pero bueno, acá hasta los años, desde los años, el primer canal que inauguró fue en el año 60, 1960. Y después hubo un solo canal que empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Después hubo 2 canales más que siguieron solamente el 10 y el 8. Yo supongo que en el Reconquista habrá habido uno solo. Al principio había dos, no sé cómo era bien al principio. Lo que Ah, yo sé que a eso del año 80 más o menos, 80 y algo, había dos retransmisoras y después se convirtieron en una. claro, claro. Que, Mati, ¿vos eras nacido, Mati? No había nacido. eh, no, pero tengo Ah, si mi tiene, viejo tiene una Commodore 64, una Commodore 64. no, el manual, Por el favor. manual. Ah, ten manual. Mi viejo trabajaba en lo que era en una de las antiguas retransmisoras acá de la zona Ah, y tengo historia de era además de camarógrafo, editor, trabajaba como 16 horas al día y era uno de los que hacía de todo en el canal. qué bueno, qué bueno. Bueno, vos fíjate que nosotros somos una generación, yo estoy hablando de mi edad, ¿no es cierto? Somos una generación que hemos entrado de lo analógico a lo digital de forma muy gradual, digamos, no tan de golpe, y hemos visto cómo ha progresado el tema ese de lo analógico a lo digital. O de lo, digamos, de lo que se veía mal a hoy ver la facilidad con que la internet llega a los hogares, con qué facilidad tengo una capacidad de video tan alta como 4K y ahora está saliendo el 8K, ¿no es cierto? 8000 píxeles, 16K. 16K, o sea, 16K estamos diciendo 16.000 píxeles por milímetro cuadrado, o sea, estamos hablando de una locura. Cuando antes teníamos simplemente 1560 líneas para hacer cualquier cosa solamente en un color que era blanco y negro, digamos, o grises, ¿no? ¿Cómo 16K? ¿En qué se ocupa 16K? ¿4K, 5K es lo que yo conozco? ¿De qué me perdí? No, hay televisores nuevos, hasta 4K, son 4000 puntos por milímetro cuadrado en la pantalla, 4000 LEDs. Y algunas traen ya 8000 LEDs. Puntos de color. Y que cada punto de color puede representar 16 millones de colores. ¿No es una locura? Es una locura. Bueno, en base a eso hemos llegado y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Yo creo que ya llega un punto donde decir, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? No está todo Aparte, inventado. Eduardo, Sí, hola, sí, Eduardo, cada punto es RGB. claro, es red, green, blue. Tenés razón, por eso es RGB, pero RGB con todas las variaciones. O sea, 16 millones. Claro. Hace de O cuenta sea, que tenés 16 millones multiplicado por 3. no, o sea, es R de red, G de green y B de blue. Con esos tres colores básicos, se pueden representar los 16 Claro. millones de colores. Colores Es el blanco, primarios. ¿está bien? Sí. Es el principio de la televisión, color. Entonces, Antes me acuerdo que si te acercabas mucho al televisor, se podían notar
las barritas de colores verdes, rojo, azul, o si una gota le caía a la pantalla, la gota se iba de Exactamente. lupa y se podía notar. Exacto. Tengo algo, una pavada para acotar, que se me hace que vamos a llegar hasta los hologramas. Ah, sí, sí, claro. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, sí. De hecho, ya Sí, sí. hay experimentos con inteligencia artificial más hologramas que están bastante buenos, que es increíble. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Quería ver si le podía mostrar un pequeñísimo video de 20, de 5, de 10 minutos sobre el tema este. A ver. Justamente habla de eso y que cierra muy bien con todo lo que hemos hablado. Es realmente asombroso, yo diría privilegiado, somos privilegiados porque nuestra generación, digamos, este es un momento de inflexión muy importante donde somos nosotros los partícipes de una revolución única que hace miles de años que no se producía, ¿no? A ver un poquito, a ver si lo tengo por acá. París, creo que es este. Déjenme ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Profe, ¿Que me estoy moviendo todo? sí, Sí. Bueno, a ver si es este video. Es cortito, pero que explica, a ver, no sé dónde estamos. A ver. Chan, 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 chan. De paso descansamos un poquito de tanto mi voz, ¿no? Está produciendo un poquito ya de cansancio. No, profe. No sean complacientes, ¿eh? Por favor, digan la verdad. profe, pero usted nos pregunta a nosotros, ¿y usted cómo está? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué? No, yo estoy Ah, ¿vos chocho, a mí me encanta. Me encanta hablar de estas cosas porque yo las viví del principio de mi vida. Yo soy un viejo, no tan viejo, pero un por viejo que ha favor. tenido la suerte de pasar por todo esto sabiendo el tema, ¿no? Yo soy un tecnológico que acompañó este crecimiento. Y yo fui varias veces a Estados Unidos a muchas... Epa, ¿qué pasó? A muchas exposiciones en Las Vegas, por ejemplo, fui varias veces a Las Vegas, a las exposiciones de las épocas de los 90, donde cada año que íbamos se veían cosas realmente impresionantes. A ver si es esto. Bueno, no sé si es este, pero... ¿Se escucha? Se escucha abajo, profe. Relojes, coches, ¿Ahí? teléfonos, semáforos, Perfecto. Ahora sí. electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. Aquí hay cosas grandes. Patas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura.
kilómetros al norte de Dallas se encuentran las instalaciones de la fábrica MEMC. Aquí, en esta fábrica de aspecto extraño y futurista, se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que, dependiendo de cómo sea tratado, el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta. Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta. Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que, tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de silicio que tienen solo 2/3 de milímetro de espesor y una pureza del 99,99999%. Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro. Ya completamente pulidas, ahora por fin están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado, Jack Kilby, consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1.000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años. Pero cuantos más intentan poner en cada diseño, más pequeño tiene que ser el transistor. Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encaje en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dave Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, solemos realizar unos 1.500 pasos diferentes en el proceso de fabricación, de principio a fin. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados.
Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1000 veces más limpio que el de un quirófano. En realidad hay menos de 3.500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto. Para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación, estas máquinas llamadas POW mueven los paquetes de obleas a través del complicado proceso de construcción. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas. Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los POWs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Algunas capas se calientan a alta temperatura, otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar, y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía haber un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores. Que va colocado sobre una tarjeta electrónica. Preparar el chip para su instalación en la tarjeta es una operación delicada y de precisión. Los científicos crearon el primer ordenador en 1937, pero solo sabía álgebra. El primer ordenador multiusos se creó en 1946 y era tan grande como 20 frigoríficos. En los años 50, los transistores sustituyeron a los voluminosos tubos de vacío. Después, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. Pero el mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Todos los componentes de un minúsculo chip hacen posible el ordenador personal actual. Todo comienza con un cuadrado de cerámica llamado sustrato. Sobre él irá el microchip. Una máquina aplica a la superficie del sustrato una capa de fundente, un agente químico que lo deja pegajoso y que sujetará el microchip hasta que esté soldado. En estas instalaciones se reciben los microchips ya hechos, con todos los circuitos en su sitio. Se coloca un microchip sobre cada sustrato. Una luz infrarroja guía a la máquina para colocar el chip en el lugar correcto. Se toma una muestra de la cadena de montaje para verificar la posición con un microscopio.
siguiente paso es la soldadura, en un horno a 365 grados. El calor funde las diminutas gotas de estaño del chip, uniéndolo al sustrato. A continuación se prepara todo para soldar una tapa de aluminio sobre cada microchip. La tapa tiene dos funciones: proteger el chip y disipar el calor que éste genere. Un brazo robótico coge 4 tapas de cada vez y las coloca sobre los microchips. A continuación pasan al horno de soldadura, donde estarán durante 1 hora a 150 grados centígrados. El siguiente paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microprocesador con la tarjeta electrónica del ordenador. Todo comienza con unas diminutas piezas cilíndricas de estaño llamadas columnas. Un cedazo gigante hace vibrar las columnas mediante succión hasta que caen por los agujeros y se alinean de forma vertical para que puedan unirse al sustrato. Una máquina extiende una gruesa pasta adhesiva y después pega las columnas desde abajo. Se coloca el chip que lleva el sustrato sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con 1000 conexiones. Para conseguir más conexiones, se usan bolas de estaño en lugar de columnas, porque las bolas son más robustas y fiables. También ellas pasan a través de un cedazo de succión, solo que en lugar de con pasta se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato. El microchip, una vez terminado, pasa por un baño de agua y disolventes para eliminar cualquier sobrante de fundentes o contaminantes. La última parada es el control de calidad, que incluye 12 horas en un horno a 140 grados centígrados. Desde aquí, el microprocesador pasa a otra fábrica, donde lo soldarán a una tarjeta electrónica. El pequeño cerebro ya está listo para ponerse a trabajar. Bueno. Bueno, nada. Es importante que nos demos cuenta de la calidad y el valor que puede llegar a tener cada elemento de estos, ¿no? Lo que hay acá adentro, por supuesto que ese video tiene sus años ya, debe tener unos 3, 4 años. Esos microprocesadores, por supuesto, han duplicado todavía más, o digamos, duplicado, no, se han reducido aún más su tamaño, y están dentro de estas cositas tan chiquitas, ¿no? Por supuesto que hay esos microprocesadores de Intel, o de Texas, o de lo que sea, se usan no solamente para computadoras, sino se usan para televisores, se usan para máquinas herramientas, para teléfonos, para todo tipo de elemento electrónico que se precie de moderno. Así que es importante que se den cuenta del avance impresionante que hemos tenido en estos últimos 50 años, porque esto, como dice, en los años 40 las computadoras eran tan grandes como 5 refrigeradores, y hacían
nada más que el 1% de lo que hacen hoy, solamente podían hacer cálculos matemáticos simples. Y hoy realmente decir que un microprocesador tiene 16 GHz de velocidad, digamos, o 16 gigabytes, o 128 GB de memoria, estamos hablando de miles de millones de posiciones de memoria, ¿no? Miles de millones de bytes, que a su vez hay que multiplicarlo por 8 para saber cuántos unos y ceros tenemos. Así que bueno, creo, si quieren seguir viendo, pueden buscar cómo es una computadora por dentro, algunos videos interesantes que quieran comentarme. ¿Hay algún comentario? Sí, dígame, Matías. Acá yo tengo un procesador Pentium 3 de la misma época de ese video. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Ese es un Así procesador, es un Pentium 3. Sí, correcto. Yo recuerdo que Intel, el primer microprocesador de Intel, yo tuve la suerte de estar en una fábrica de computadoras en Córdoba que se llamaba Microsistemas, y lo estuvimos utilizando nosotros acá en Córdoba. El primer microprocesador de Intel, y que se hizo una máquina que se llamaba MS-101, que lo que hacía era grabar disquetes de 8 pulgadas, así grandote más o menos, una cosa así. Y reemplazaba a las grandes cintas en los computadores grandes que había en los bancos. Y era un procesador de 20 bits de direcciones, con 8 bits de memoria, etc. Muy interesante. Ahí tenés otra placa, veo. Sí, y esta es la placa del micro. Claro, ahí está. Bueno, desde esa época, vos estás hablando de una época más o menos de los años 95, 96 aproximadamente, y yo te hablo del primer procesador que hizo Intel en el año 76. El 90, ay, no me acuerdo el nombre, 90 y algo era el... No, ¿Puede ser? el 80. Ah, el 80. 80. El primer microprocesador fue el 8080, que tenía un tamaño bastante grande y era un procesador mucho más chico de lo que hay hoy. ¿Algún comentario, chicos, aparte de Matías? ¿Me quieren ¿Un hacer? disquete tenés, Matías? Sí, tengo, ay, no sé dónde está, lo tengo en otra parte, tengo una disquetera y, por supuesto, toda, no sabes si anda. Debe tener un Pero museo está- ahí. ¿Eso coleccionista? No, tenía una computadora vieja y guardé lo que se puede algún día poner en un museo. El pibe Byte. El pibe Byte. Bueno, yo tenía muchas cosas, muchísimas cosas, pues yo tuve empresas de computación desde los años que me recibí en el 84 hasta el presente, casi tuve varias empresas y tenía miles de cosas que tuve que tirar todo porque ya mi mujer si no me echaba a mí. Que todavía tengo. No, yo también tuve que tirar todo. Pues acá también. Yo guardé lo más importante Acumuladores. y Bueno, la basura electrónica es un problema mundial, ¿eh? Es un problema mundial, la basura electrónica. Nosotros acá en Córdoba hicimos un proyecto para la ciudad inteligente que consistía en, de las máquinas viejas que había, no tan viejas, digamos, que la gente reemplazaba o tiraba, o las empresas como bancos, ¿qué pasa? Ah, no, eso es otra cosa. Que las empresas desechaban, les enseñábamos a los chicos a repararlas y las poníamos en orden de nuevo para poder donarlas a colegios o lo que sea. Bastante en lindo. España hay algo parecido, Sí. que son como lugares donde vos vas con la máquina
y tenés asesoramiento profesional y vos vas y te enseñan a cómo repararlo, todo. Acá hace muchos años, estoy hablando de que es una historia de mis profesores de la secundaria, me contaban que había un profesor que él solo se puso a enseñar a cómo reparar la ropa. Vos eran ni siquiera la secundaria, la industrial, para que los de acá se pongan, la industrial ni siquiera tenía un lugar fijo, de época muy antigua. Y el profesor ese se puso a enseñar a cómo reparar, gratis era, vos ibas, llevabas el aparato y él te enseñaba hasta, si querías te hacía una lista con las cosas que vos tenías que comprar y vos ibas y te ayudaba y todo. Claro, nosotros hacíamos mucho lo que se llama upgrades, o digamos, de la computadora vieja se cambiaba la placa y se ponía una computadora nueva. Pero se utilizaban las mismas cosas, por ejemplo, los mismos discos, la misma memoria. Bueno, hubo una época donde realmente se podía hacer. Pero hoy en día, digamos, es tanta la diferencia que hay. Por ejemplo, esta computadora que tiene 2 monitores, bueno, hace rato que la tengo, pero ya es un Core i5, Core i7, son distintos tipos de procesadores que Intel ha ido evolucionando en los años, ¿no? Y ustedes han visto el tipo de fábrica, el tipo de limpieza, el tipo de calidad que tiene que tener cada una de esas fábricas, ¿no? Que nosotros tuvimos la oportunidad en Córdoba de tener fábricas así, y por razones políticas y razones que no entendemos todavía por qué nosotros en Argentina no somos potencia electrónica. Porque en la época donde nosotros empezamos en microsistemas, teníamos las mismas oportunidades que tuvieron los estadounidenses. El tema es que, bueno, nosotros habíamos desarrollado, teníamos mucho intelecto, desarrollamos muchas cosas, pero no hubo la inversión necesaria del gobierno para poder hacer. Y ahora hay una carrera para hacer 25 fábricas en Estados Unidos, Europa, claro, todo para que los chinos no se adueñen de la tecnología. Había una carrera impresionante, después los chinos robaron tecnología de Estados Unidos, después los estadounidenses para competir con los chinos tuvieron que poner fábricas en China, y la segunda fábrica más importante de procesadores que hay está en Israel, que también es de Intel. Así que bueno, un poco la historia de todo esto. Es importante que se den cuenta del avance infernal que ha habido en el tema de las tecnologías y por qué hoy es tan fácil, es tan accesible, digamos, una ciudad inteligente, o colocar elementos para que la ciudad inteligente sea tal. Espero haberles despertado este interés en la tecnología, y mañana vamos a hablar sobre lo que son las comunicaciones y el avance que han tenido las comunicaciones a lo largo de esta época. Así que bueno, los dejo hasta aquí, no los molesto más, no les hemos dado recreo, así que tomamos el recreo como últimos 15 minutos de la clase, así ustedes tienen también un respiro para la próxima, creo que tienen movilidad, no sé qué tienen ahora, la próxima hora. Sí, movilidad, profe. Bueno, con todo gusto después vamos a hablar sobre movilidad inteligente en la ciudad inteligente, así que les voy a comentar también sobre ITS. ¿Prepara algo, Mati, para la próxima clase de movilidad? Tengo materiales de cómo se utiliza la inteligencia artificial en movimiento de autos en zonas urbanas. Espectacular. Bien, Silvana. Profe, no, dígame. Tiene libre la próxima clase. Matías nos da la próxima clase. Bueno, cómo no. Bueno, ayudante de cátedra. Genio, Mati. Ojalá. Nada más.
La Marcela ayudante. Bueno, siempre tiene que haber uno que sabe un poquito más y los enseña el resto, ¿no? Y sí, ayudante de cátedra. Bueno, listo, nos vemos Gracias, mañana profe. entonces. ¿Ok? Buenas noches. Chao, profe, hasta gracias. Mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta mañana.